Buenos días, mi nombre es Limeviru Guzmán Cabrera y mi compañera es Maciel Mejía Arias y estaremos describiendo los factores más relevantes de la educación medieval. Esta es la época de la historia de la civilización occidental que abarca desde el siglo V hasta el siglo XVI. La educación medieval alcanzó que se manifestasen nuevos factores sociales y culturales. Su desarrollo institucional con el nacimiento de la escolástica y la universidad, entre otros factores que influyen en la educación de varias maneras, predominando las materias literarias e ignorando las materias prácticas y científicas. Con la entrada de otros pueblos, el Imperio Romano y el mundo occidental quedó rodeado de ingleses. Solo quedaron pervivencias de monasterios de la educación cristiana primitiva. Estos, sin embargo, obtuvieron desarrollo y riqueza hasta llegar a ser los únicos centros de cultura y educación. Entre los monasterios de la educación medieval se logró obtener un máximo desarrollo hasta convertirse en el eje de la educación monástica occidental, con sobresalientes tales como podemos destacar el Monte Cassino en Italia y el de York. Más adelante se desarrollaron conventos como la de los franciscanos y dominicos, que también contribuyen a la cultura y a la educación medieval. En los monasterios lo esencial naturalmente era la vida religiosa, por tanto un aspecto de poco intelectual, pero con un elevado lado moral y espiritual, con el fin de formar futuros monjes. Estos comenzaron con la lectura y escritura para luego incluir algunos textos clásicos. En ella la enseñanza estaba a cargo de un escolástico quien se encargaba de concordar las respectivas doctrinas religiosas en colaboración de sacerdotes y monjes dotados de cultura. En la escuela se enseñaban toda clase de materias, desde las más fundamentales hasta las más humanistas. Entre las que se impartían podemos destacar la aritmética, la astronomía, la poesía y la teología. Estas se impartían en forma de discusiones o diálogos. Más adelante, Alfredo el Grande elaboró un trabajo similar, creando una escuela palatina a la que se presentaban nobles de su corte y mozos de origen humilde. Aunque la creación palatina fue una obra emprendida por Carlomagno para promover la instrucción de su pueblo, creando así una educación estatal que desafortunadamente no tuvo continuación, pero que sentó un precedente valioso en el proceso de la educación, aceptando el hecho lamentable en que se hallaba la cultura de los eclesiásticos y la necesidad de contar con funcionarios para su imperio. Después de lamentar el estado de ignorancia de los miembros de la Iglesia y de los monasterios, se les aconseja no descuidar la introducción de los misterios de las Sagradas Escrituras. Tiempo después se crearon escuelas en todas las parroquias para que los niños pudieran aprender a leer. Muy buenos días, mi nombre es Maciel Mejía y le voy a estar dando una breve inducción acerca de algunos temas. La educación calladeresca. El contenido de la educación, el caballero desde el punto de vista intelectual era muy pobre. Había incluso caballeros que no sabían ni leer ni escribir. En cambio, se cultivaban inmensamente en las destrezas físicas, corporales, etc. Específicamente, no se descuidaban. Sin embargo, la formación espiritual, que consistía en el aprendizaje de oraciones, poesías, lectura, escritura, música y canto. Otro elemento de la educación de la Edad Media constituye en el desarrollo de la educación calladeresca. Las condiciones sociales y políticas de esta época hacen que surja un tipo de hombre que se distingue
por sus condiciones guerreras de origen germánica. La caballera constituye un tipo de organización consiste en parte con el feudalismo, por el cual los caballeros se ven libres de trabajos económicos y pueden dedicarse a servirle al príncipe. Refiriéndose a las cualidades del caballero, observamos que tiene un valor temerario, una arrogancia personal, un respeto a sí mismo, un cumplimiento consternado con las palabras honor, aunque empeñados con arrogancia a ciertas formas, despreocupados de toda vegetación personal, exento con la guerra. Por otro lado, tienen ferocidad salvaje, crueles, debilidades y coraje. La educación germinal tenía actualmente un carácter eminente, profesional, aunque en ella había incluida una parte de la educación general. Ahora bien, esa educación se daba esencialmente en el mismo gremio, con o sin escuela. El alumno comenzaba su educación como un aprendizaje con los maestros de la profesión. Había veces que vivían en la misma casa del maestro y otros permanecían en sus casas propias con el maestro. Esta terminaba de 16 a 15 años, aprendiendo del trabajo con los elementos de oficio y la instrucción. A aquella edad se terminaba su educación y adquirían la jerarquía de oficialmente con la que ya podían trabajar. El germán se extendió no solo a las clases manuales inferiores, sino a todas las profesiones. La educación árabe. Aunque limitada en su mayor parte a España, la enseñanza de los árabes tuvo una gran trascendencia porque fueron los sometedores y transmisores de la cultura clásica a toda Europa, cuando ésta aún se hallaba en el periodo más oscuro de la Edad Media. Por ellos fueron reconocidos principalmente Aristóteles y los demás filósofos. Para la educación, la mujer, en contraste con la civilización cristiana de la época, especialmente fue atendida por los árabes. Las niñas, de igual forma, recibían la misma educación que los niños. Disfrutaban también de la enseñanza superior, dedicándose bastante mujeres a la literatura y la medicina. Entre las escuelas catedrales más notables podemos resaltar la Escuela de Letrán en Roma, la Escuela Lyon, la Escuela Reims, la Escuela Leija, entre otros centros, los cuales comenzaron a decaer desde que se fundaron las universidades. Un tercer momento en el desarrollo de la educación secular en la Edad Media está constituido por el nacimiento de las universidades. Estas fueron emergidas de forma espontánea. La primera universidad fue la Escuela de Medicina de Salerno en Italia, seguida de la Bolonia, especializada en los estudios de Derecho. Las universidades continuaron en aumento y a finales del siglo XV ya se contaba con algunas 80 universidades. Estas se dividen en naciones que agrupaban a los estudiantes en diversos países, los cuales se solían hospedar en las mismas y tenían una organización autónoma, eligiendo sus propias autoridades y teniendo sus propios estatutos. Por lo general, las universidades eran independientes de su gobierno. Estas apenas se sostenían al Estado y a la Iglesia. Una institución pedagógica de gran importancia son los colegios universitarios, nacidos como hospederías
y sin perder el carácter de albergue. Poco a poco llegaron a ser verdaderos centros de educación, hasta convertirse en auténticas escuelas o facultades. Su enseñanza consistía en exposiciones, presentaciones de argumentos o discusiones de temas sugeridos por el maestro, aunque por lo general dominaba el método silogístico y la filosofía escolástica. Aunque no hubo teóricos sobresalientes en la Edad Media, existieron educadores que por lo general eran monjes y eclesiásticos quienes escribieron sobre la educación. Estos se pueden dividir en dos grupos, uno constituido por los autores de enciclopedias pedagógicas y el otro por los filósofos de escolástica, conservando en parte la enseñanza, dando una sistematización a las ideas filosóficas del cristianismo. Entre los educadores podemos ver a Casidoro, quien fue ministro de los primeros emperadores bárbaros en Italia. Este escribió una obra sobre las instituciones literarias, divinas y humanas, en la que trata de las artes liberales que fueron introducidas en la educación de su época. Por otro lado, tenemos a San Isidoro. Este es para algunos el representante perfecto de la cultura medieval, ya que es el autor de las famosas etimologías que fueron de textos en las escuelas de la Edad Media. Más adelante tenemos a Beda de Venerable, quien hizo del monasterio de Jarrow un gran centro de cultura. Este es el autor de una historia eclesiástica de Inglaterra y se le considera como uno de los principales creadores de la cultura inglesa. Después tenemos a Rabuno Mauro, quien fue que desarrolló en el monasterio de Fudal una gran actividad cultural y educativa. Este escribió una obra sobre las instituciones monásticas que abarca todo el contenido cultural de la época y que ejerció una gran influencia en las escuelas medievales. Más adelante tenemos a Juan Escoto Eriugena. Este es el propulsor del movimiento posterior de la escolástica y acentuó el valor del griego y la filosofía en la educación. Estos entre otros educadores. De los pedagogos podemos mencionar a San Anselmo, quien es considerado como uno de los fundadores de la escolástica. Este afirma que el cristianismo debe avanzar al conocimiento por la fe y no llegar a la fe por el conocimiento, y que debemos creer las cosas profundas de la fe cristiana antes de que pretendamos razonar sobre ellas. Más adelante tenemos a Abelardo. Este fue quien empleó el método dialéctico, exponiendo las razones en pro y en contra de cada cuestión. Proseguimos con Alberto Magno, llamado el Doctor Universal. Este expuso la filosofía de Aristóteles, llegada a través de los árabes, y considera que es posible conciliar la razón con la fe y la filosofía con la teología mediante el conocimiento natural. Finalmente, la tendencia escolástica fue seguida por otros pensadores, tales como Rogerio Bacón y Guillermo de Ockham, destacando al pensador español por su relación con la pedagogía, a Raimundo Luyo, con una original personalidad dotada de gran cultura, fundada en la filosofía platónica y en la mística. Este se preocupó mucho por la evangelización de los infieles y de la renovación de la cristianidad. Este recomienda seguir la naturaleza en la educación y el estudio de la lengua materna.